qué vamos a hablar ahora, amados? Por favor, les ruego que pongan mucha atención a la enseñanza que tenemos para la iglesia hoy. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, en el versículo 21, hay un título en esa porción de la Escritura. Mateo 7, 21. Porque ahí les quiero dar el tema. El título de esa porción es, ¿cómo dice ese título? Los salvos hacen la voluntad de Dios. Ese es el tema de hoy. Los salvos hacen la voluntad de Dios. Y vamos a leer desde el versículo 15, el texto bíblico de apoyo. Dice la Escritura: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, digamos todos, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Poderoso Dios, te doy gracias nuevamente, porque nos permites instruir a tu iglesia, a la iglesia cristiana, mi Dios, y advertirla a no vivir engañada en cuanto a salvación. Porque claramente tu Escritura nos declara quiénes son verdaderamente salvos. Y rechazar tajantemente a los falsos profetas que en lugar de salvar a tu pueblo están anunciando condenación, preparándolos para condenación. Y Dios del cielo, guárdanos a nosotros también desde este púlpito de no engañar a tu pueblo, de decir la verdad tal y cual está escrita. Y aun que a la gente no le agrade esta palabra, mi Dios del cielo, es necesario agradarte primeramente a ti, antes que a los hombres. Por eso, Padre, te ruego, te imploro, mi Dios, no permitas que ninguna mentira, que ningún error, que ningún engaño salga de este púlpito. Que todo lo que hagamos y digamos desde este lugar sea verdaderamente edificante y útil para la extensión de tu reino aquí en la tierra. Y eso sea el mejor testimonio que podamos ofrecerte en nuestro ministerio. Para gloria de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Hermanos, se trata de lo siguiente. En verdad, los pastores tenemos esa responsabilidad. O sea, la responsabilidad de los pastores, la primera responsabilidad es asegurar que la oveja que estamos nosotros instruyendo, discipulando, esté preparada en todo momento para ir al cielo con Cristo. Mire, hermano, el peor fracaso que yo podría tener como pastor es que alguno de ustedes muriera y se fuera al infierno. O sea, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve todos los esfuerzos que podamos hacer si el primero que tenemos que cumplir es asegurar la salvación del discípulo que estamos nosotros pastoreando?
Por supuesto, amados, hay muchas iglesias, los pastores trabajan con otros criterios. Algunas iglesias trabajan con un criterio de construcciones terrenales. Personalmente, yo sé que el Señor no me ha llamado a mí para edificar catedrales. Ese no es mi oficio. Y el día que el Señor permita que nosotros edifiquemos algo en el terreno que tenemos ya para la iglesia, será Dios el que dé la provisión y también las personas encargadas de administrar esa construcción. Pero mi oficio es enseñarles la palabra de Dios correctamente para que se salven. Porque, hermanos, yo no puedo, mire, hoy veo algo común en muchas iglesias. Hoy, como el evangelio se ha comercializado, entonces el negocio de muchos llamados pastores es declarar salva a la gente o recetarle salvación sin ser verdaderamente salvos. Mire qué es lo que se hace ahora. La persona llega a la iglesia, a una congregación, oye el mensaje y se le hace un llamado y la persona muchas veces se siente presionada o comprometida y tímidamente levanta la mano sin saber lo que está haciendo. Y hermanos amados, y cuando alguien levanta la mano, toda la congregación dice, aleluya, gloria a Dios, Padre. Y mire, se desarrolla un ambiente tan emotivo, pero no necesariamente espiritual. Y la persona acepta a Cristo, así se le dice, y llena una ficha y quizás comience esta persona a venir a la iglesia. Y claro, viene seguido al principio, después va bajando su disciplina de asistencia, pero uno la llega a conocer y le comienza a decir hermano o hermana. Y claro, la convivencia humana, el trato humano también va desarrollando afectos. Uno llega a querer a la persona solo de estarla viendo todos los días, porque tal vez la persona cae bien, tal vez la persona es simpática, tal vez la persona pues no dan ganas de decirle que no es salvo, ¿verdad? Que no dan ganas, porque nos cae bien. Pero hermanos, el que receta la salvación únicamente es Dios. Y nosotros solamente podemos ofrecer algún fruto que dé una evidencia de la salvación que supuestamente tenemos. Entonces, amados, y no piense que los estoy mandando al infierno. No estoy tratando de eso. Más bien, mi responsabilidad es evitar que se vayan al infierno. Evitar una condenación para cualquiera de ustedes. Porque, hermanos, no podemos nosotros soportar ya tanto engaño. De una u otra forma se le está haciendo creer a una persona que con el mero hecho de asistir a una iglesia, es decir, o de pertenecer a una congregación, eso automáticamente la coloca en el cielo, y eso no es cierto. No es cierto. De hecho, amados, una de las cargas que yo tengo personalmente como pastor, yo le he pedido a Dios, siempre le pedí, Señor, si usted me manda al pastorado, no me permita engañar a nadie. Yo quiero decir la verdad. Yo quiero enseñar las cosas tal y cual están escritas. No inventar, no asumir interpretaciones erróneas, sino estudiar seriamente las escrituras para que todo lo que hablemos y digamos desde este púlpito sea auténticamente correcto. Porque, hermano, la responsabilidad de uno es estudiar las escrituras, pero seriamente. Esto no es juguete. La salvación es vida o muerte, amado. O la tiene o no la tiene. Y eso es lo que a un pastor auténtico lo debe de cargar. Mis ovejas, Señor, ¿están listas para irse al cielo? O sencillamente no quieren obedecer. Si no quieren obedecer, aún oyendo la verdad, ya no voy a ser responsable yo de la sangre de ustedes, porque menospreciaron la obediencia a la instrucción que se les está dando. Pero es importante, hermanos, ¿sí?, desarrollar sensibilidad a lo que dice la palabra. Por eso es que uno tiene que preguntarse, y mi hermano, porque aquí a todos los conozco, y sinceramente yo quisiera que todos estuvieran listos ya. Pero si hacemos un ejercicio en nuestra iglesia,
donde hemos predicado el verdadero evangelio, la sana doctrina, hermanos, y no lo voy a hacer, pero cada uno de ustedes tiene que saber si está listo o no para ir al cielo en este momento, Si le pregunto dentro de una hora, yo no sé si va a estar vivo. Sí, no es potestad mía saberlo. Lo que yo tengo que hacer es prepararlo, anunciarle. El final viene. Y cuando uno sabe que algo está ya por terminar, la responsabilidad de prepararnos para lo que sigue. Y eso es lo que tratamos de hacer como punto prioritario en nuestra iglesia. Hermanos, fíjense que el amor filial que nos tenemos como hermanos, nos da hasta pena decirle a una hermanita, a un hermanito que se esté portando mal, y uno sabe que ese pecado que está cometiendo, francamente, si él no renuncia a ese pecado y se muere, se nos va al infierno. Pero como es amigo mío, como le tengo cierto cariño, me cae bien, entonces para no lastimarlo, ¿qué es lo que hago? Mejor no le digo nada, no sea que se moleste. Y eso es un error gravísimo. Como pastor no lo puedo cometer. Y les aclaro, hermanos, hay muchos de ustedes a quienes yo les he hecho amonestaciones en cuanto a su salvación, que se han enojado y piensan que los estoy ofendiendo. Hermano, ¿quién es el primero que sabe que somos pecadores? ¿Acaso no es Dios? Y si yo lo trato a usted como a un pecador, dele gracias a Dios que le estoy tratando como lo que usted es, y sepa que se lo está diciendo otro pecador. Pero no hay peor error que negar que somos pecadores, porque ahí comienza la condenación. Negar el pecado es abrir las puertas del infierno. Y hermanos amados, no podemos nosotros continuar con esta disciplina. Entonces a mí como pastor me toca el deber de apacentar este rebaño con la palabra. También tengo que apacentarlo con mi buen ejemplo para ustedes. Tengo que hacerlo con amor y tengo que hacerlo con verdadero interés, porque ustedes se salven. La palabra de salvación solo se puede proclamar mientras uno vive. Ya cuando la gente muere, no hay nada que hacer por ella. No podemos hacer ningún oficio, ninguna liturgia para interceder por el alma de la persona, porque si está en el cielo, ahí se va a quedar, y si está en el infierno, también ahí se va a quedar. Nadie puede sacar del infierno a nadie, y el purgatorio no existe, ya sabe usted eso, y si no lo sabía, que le quede claro. Hermano amado, y uno tiene que demandarle a la persona frutos. Es que, hermanos, si no se ven frutos, quiere decir que a lo mejor no ha habido nuevo nacimiento. Acabamos de presentar a un bebé, es fruto de una vida que Dios tocó en un momento dado, y que ahora estamos viendo un fruto del amor, un fruto del matrimonio, un fruto de familia. Entonces, y el testimonio público muestra que es hijo de los dos. Hermanos amados, y uno ya empieza a decirle, ve, se parece al papá. No, en esto se parece a la mamá. Gatea como la mamá y llora como el papá. Bueno, eso es cosa, hay un parecido. Entonces, amados, nosotros como verdaderos hijos de Dios, si realmente somos hijos de Dios, ¿a quién nos tenemos que parecer? A Dios. Algo de Dios se tiene que ver en nosotros. Alguna señal tenemos que darle a la gente de que somos hijos de Dios. Pero si no se ve nada, entonces, amado, o se parece al diablo, de quién es hijo. Es que el diablo también tiene hijos, hermano. Yo creo que tiene más hijos el diablo que Dios, porque la mayoría de la gente le obedece al diablo y no le obedece a Dios. Y entonces, amados, nosotros tenemos que reconocer que los frutos que Dios exige para salvación no son la belleza. Una mujer, por linda que sea, eso no la hace salva. La belleza sencillamente es un atributo para exhibirlo aquí en la tierra, pero la belleza no la salva. Más bien, para las mujeres, la belleza casi es un instrumento de condenación. Mejor ser feíta en el cielo
qué belleza en el infierno. Mire, hermanos, a veces llegamos a la insensatez, oí bien, que el dinero nos va a hacer salvos. Yo voy a dar una ofrenda generosa a la iglesia. Hermano, gracias por la ofrenda, la necesitamos. Pero le aclaro, sea cualquiera que sea la cantidad que usted entregue a la iglesia, no está sellando su pasaporte al cielo. Porque hay gente que da ofrendas inmensas y se va al infierno, hermanos. Porque el dinero no lo va a salvar. Más bien, oiga bien, ya le voy a explicar más adelante. Dijo el Señor Jesucristo, cuán difícil le será a un hombre rico entrar en el reino de los cielos. Porque la confianza, aquel que tiene dinero, ¿la tiene a dónde? En el dinero. Con que tenemos la confianza en el dinero, los que no tenemos dinero, cuanto más los que tienen dinero, ahí se agarran del dinero y piensan que el dinero los va a salvar del infierno. Tampoco. Mire, hay gente que es muy inteligente, hay mentes brillantes que no les entra el evangelio, rechazan el evangelio, critican el evangelio, se burlan del evangelio y son muy inteligentes. Escriben así en las páginas editoriales de los periódicos y ahí están alabando a la religión y a sus líderes y despreciando a los protestantes, porque a nosotros nos llaman los protestantes. Sepa que hay más gente que nos desprecia que gente que nos ama. Pero amado, la inteligencia de los hombres brillantes tampoco los va a salvar. Los frutos que Dios exige para que alguien pueda ser reconocido como salvo son frutos espirituales. Y el primerito, Mateo 3:8, es frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:8 dice, haced, bueno, mire, leamos el 7. Al ver, hablando de Juan el Bautista, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, Juan el Bautista, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Un fruto, el primer paso que se tiene que ver en un pecador, si realmente, oiga bien, si realmente está decidiendo por el camino de salvación, es arrepentimiento. Tiene que haber, el arrepentimiento sí es un buen fruto, digno de aquel que siempre dice, yo soy salvo. Si no se ha arrepentido nunca de sus pecados, hermano, ¿por qué lo mandamos al cielo? Si no hay arrepentimiento, ¿puede haber salvación? No, hermano, las buenas intenciones no salvan a nadie. Tiene que haber arrepentimiento. Y oiga bien, el que no se arrepiente, dice Mateo 3:10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Oiga bien, ¿qué quiere decir esto? Nunca se arrepintió, pero vino a la iglesia. Nunca se arrepintió, pero predicaba. Nunca se arrepintió, pero estaba en el grupo de alabanza. Hermano, si no se arrepintió nunca, nunca fue perdonado por Dios. Y nosotros como pastores no fuimos capaces de darnos cuenta que estábamos entregándole el privilegio a alguien que no es convertido. Entonces, esa es mi responsabilidad, asegurarme de cómo anda cada uno de ustedes. Y ustedes saben bien cómo les hablo en cuanto al pecado. ¿Alguno de ustedes le he escondido la gravedad del pecado? Entonces, más bien aprieto y a veces fuerte, porque así me aprieta Dios a mí. ¿Qué cree? Que para llegar a este púlpito, ¿cuántas atornilladas me dio el Señor? Y me hizo llorar, y me hizo pasar por desiertos. Y nos hizo, porque mi esposa ha estado conmigo en todo eso. Quizás ella no era la culpable, pero como por amor a mí tuvo que aguantar todas las cosas que Dios me procesó para entrenarme y permitirme servirles a ustedes con el mensaje del evangelio.
El evangelio que transforma. La primera transformación, por tanto, es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es solamente decir, me arrepiento, Señor, me arrepiento. No, hermano, el arrepentimiento no es una declaración verbal. ¿Sí? El arrepentimiento es un testimonio visible de una persona que se duele en el corazón por haber cometido pecado, ofendiendo a Dios, y ya no quiere seguir en esa vida de pecado, de desobediencia. ¿Sí? Entonces, amados, ¿quiénes pues son los que tenemos nosotros que reconocer como salvos? Ya voy a empezar con el mensaje. Solo quiero preguntar, ¿quiénes son salvos aquí? Por su fruto los conoceréis. Amados, todo mundo se receta, se aplaude la salvación, pero ni siquiera yo soy solamente el pastor, trato de vigilar, pero hay un ojo del que nadie se escapa. El ojo divino lo escudriña todo, y no inventa nada. El ojo divino dice esto es y esto no es. Entonces mi trabajo como pastor es anunciarles el evangelio como está escrito. Por lo tanto, dentro de nuestro tema, los salvos hacen la voluntad de Dios. Entonces tengo que explicarles cómo comienza el camino de salvación. Efesios 2:1. Carta de San Pablo a los Efesios. Dice la Biblia: ¿la encontró? Efesios 2:1. Oiga bien lo que dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, el hombre natural, el hombre sin Cristo, el hombre impío, vive esclavo de sus deseos carnales pecaminosos. Vive adicto a sus vicios, a sus placeres sexuales, no importa la naturaleza de ese delito sexual, es pecado y por lo tanto lo disfruta grandemente. Lo está disfrutando porque está muerto espiritualmente y no siente nada. Lo disfruta y lo quiere seguir disfrutando, pero está muerto en delitos y pecados. Necesita la vida, el toque de gracia que Dios le da a aquellos que en verdad son escogidos para salvación. Y el pecador, si Dios no lo toca, oiga bien, puede vivir así hasta que se muere. Y nunca se arrepintió, nunca reconoció que lo que estaba haciendo, diciendo, pensando, oyendo, viendo, nunca reconoció que eso era pecado, que con esa clase de vida ofendía a Dios. Y en esa condición, cuando el hombre no se ha arrepentido de sus pecados, ¿sabe qué es el hombre? Es enemigo de Dios. No dicen uno, es criatura de Dios, pero enemigo de Dios. ¿No se acuerda del mensaje de la semana pasada que hablamos sobre el reino de las tinieblas? O sea, el reino de las tinieblas y el reino de Jesucristo son antagónicos, ¿sí? Nosotros, ¿cómo le llamamos al diablo? ¿Acaso no es nuestro enemigo? Pues entonces, el que vive en pecado es enemigo de Dios. Necesita reconciliarse con Dios. El primer paso es reconocer mi naturaleza pecaminosa. Reconocer que todo lo que hago, digo, pienso, siento es pecaminoso. Colosenses 1. Oiga bien, esto es importantísimo que lo entienda, porque la reconciliación del hombre pecador con Dios se ha hecho a través de Jesucristo. Y aquí está clarísimo en la Biblia. Del versículo 17 en adelante. Dice Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia,
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, Jesucristo, a través de su obra completa en el Calvario, recuerde, la pasión de Cristo todos la conocemos, pero quizás no conocemos el significado espiritual que esa obra tuvo. Y a través de él, como Cordero de Dios, fue que nos reconcilió. El pecado que toda la humanidad ha cometido fue perdonado por el Padre en Cristo Jesús. Y a través del perdón, claro, igual que nosotros, si el esposo ofende a la esposa y le pide perdón, entonces se reconcilian los esposos y comienza a haber nuevamente armonía. De la misma manera nosotros con Dios. Éramos pecadores, sí, y de los grandes. Pero a través de la obra de Cristo en la cruz nos reconcilió a nosotros pecadores con el Padre. ¿Y cómo nos reconcilió? Perdonándonos los pecados. ¿Y qué pide el Señor entonces? Que nosotros creamos en la obra redentora que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, a través de pagar con su sangre, con su vida, el perdón de pecados que todos nosotros cometemos. Esa es la obra más gloriosa que alguien ha hecho en favor de la humanidad, y nadie más que solo Jesucristo la pudo haber hecho. Entonces, amados, hoy el hombre está en paz con Dios. Y si de verdad creemos en la obra de redención que Cristo hizo por nosotros, entonces ya estamos reconciliados con Dios. Ahora, uno puede decir que fácil, ¿no? Qué fácil. Pues sí, yo creo en eso. ¿En qué decir que crea? Yo voy a decir que creo. No basta con decir que creo. Es que, hermano, la salvación es un milagro. ¿Entiende? Yo estoy totalmente en contra de esos métodos evangelísticos livianos y ligeros que dicen, hermano, ¿cuántas fichas blancas en blanco lleva? Deme 100. Tal vez gano unas 100 almitas. Hermano, ese es un cinismo espiritual. Como que yo soy el Salvador. Mire, ¿y qué es lo que hacen en muchos casos? Llenan las fichas ahí en su casa y se van a pasear. Aquí están, 100 almas gané. Hermano, eso es un gravísimo pecado y es un engaño para la gente. Uno tiene que, antes de que el pecador realmente sea salvo, tiene que entender todo este proceso espiritual para que no esté creyendo de sí mismo lo que todavía no ha alcanzado. Puede ser que venga a la iglesia, pero todavía no es salvo. Todavía no ha entendido los rudimentos de la fe. Todavía no ha crecido hasta haber nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Mira, hermano, todo esto tiene un misterio en el fondo. Pero al salvo, verdaderamente salvo, se le tiene que notar la salvación. La salvación es algo tan notorio que, hermano, no deja lugar a dudas acerca de la persona que es y acerca de la persona que simplemente no lo es. Entonces, Dios prepara, mire, Dios es tan amoroso que prepara a sus escogidos para salvación, para creer en Él y los lleva al arrepentimiento. ¿Cuál es el método divino? ¿De qué manera obra Dios para salvación? Usualmente, hermano, Él nos pone una prueba difícil, una de aquellas que hasta el más macho de los hombres llora, porque no puede con eso. Y hasta entonces, cuando el hombre está en gran sufrimiento, se da cuenta que necesita alguien que le ayude. Y uno ahí empieza a visitarlo y lo empieza a animar a venir a la iglesia, que oiga palabra, porque la palabra de Dios es poder penetrante para desnudarle al hombre su pecado y su condenación. Y empieza la persona a venir. El hecho de que un pecador venga a la iglesia, oiga bien, y reciba la consolación por la palabra y dice, qué bonito ahí, yo siento, wow, cómo me ayudó a venir. Y se fue y dijo, me voy bien. ¿Cuánta gente viene a la iglesia acá? Viene una vez, se siente bien, ay, qué alivio siento, y ya no vuelve a venir. Esa persona no es salva. Sencillamente Dios le mostró
un toque de su gracia, de su misericordia, pero esa persona no se arrepintió. Esa persona no tiene entendimiento todavía de quién es Jesucristo y cuál es la obra que Él vino a hacer por amor a nosotros. Todavía no lo pongamos en el cielo, sino que tal vez ya van en camino a la salvación. Quizás está buscando la puerta, y el Señor Jesucristo dijo que angosta es la puerta y pocos son los que la encuentran. Oiga bien, entonces viene el proceso de salvación. Mire, aquí podemos aplicar mucha teología entre los que le recetan salvación a todos y los que le recetan infierno a todos. Nosotros, hermanos, lo que queremos es que sean auténticamente salvos. Un testimonio de arrepentimiento lo podemos ver en el libro de los Hechos 2. Hechos 2, 37 y 38. Es bonito porque uno sabe que la Biblia tiene momentos donde el arrepentimiento ha llegado a la vida de los pecadores. Oiga bien, en el discurso de Pedro, el día de Pentecostés, Pedro hizo una predicación, trajo un mensaje que consistía en hacer una remembranza de lo que es la obra de Jesucristo. Y dice la Biblia en el versículo 37 que al oír las personas las palabras de Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Ya el Señor a través de la palabra les había tocado el corazón con culpa por lo que le hicieron a Cristo. Y el Señor Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es el don? El don es la salvación. La salvación, ok. Si usted se arrepiente y el Señor lo perdona, entonces usted es verdaderamente salvo. Ese es el don del Espíritu Santo, hermanos. Y es para todos. Dios está dispuesto a perdonar a todo aquel que se arrepiente de verdad. Entonces, el pecador, una vez pasa esa condición, es llevado de las tinieblas a la luz que es Jesucristo, y la persona se rinde a Cristo. Mire, se humilla delante de Dios y experimenta lo que el Señor Jesucristo dijo que sería el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es vida espiritual. Aquel que estaba muerto en delitos y pecados ahora llega a estar vivo. ¿Quién hizo el milagro? Lo hizo el Señor, lo hizo Dios, y la persona empieza a tener vida espiritual. Vaya, más claro, Marcos 1:15. Marcos 1:15 está bien sintetizado esta enseñanza. En Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido, palabras del Señor Jesucristo, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, esa fue la primera palabra que el Señor le dio a sus discípulos cuando comenzó su ministerio. ¿A qué los llamó? Los llamó a arrepentimiento. Entonces, ¿cómo saber, hermanos? Entonces ya, una vez, asumamos que ya nacimos todos de nuevo. Asumamos que ya somos salvos, ok. ¿Qué sigue después? No sigue el cielo, hermano. Seguimos viviendo aquí en la tierra, y el envase de carne, la carne pecadora, ahí anda con nosotros siempre. Entonces, claro, ya nosotros vivimos ahora tranquilos de que de verdad nos arrepentimos de nuestros pecados. De verdad, confesamos el pecado, ya no lo escondemos, sino que confesamos el pecado. Y el pecado tiene nombre y apellido, y ahí están todos los pecados mencionados en la Escritura. De tal manera que nadie puede tener excusa. Mire, pastor, fíjate que conoció una bicha. ¿Y cuándo la conoció? La semana pasada. Pero viera cómo nos queremos ya. Y tanto nos queremos que ya vivimos juntos. Y eso es pecado. ¿Es pecado o no es pecado? Porque a lo mejor aquí todavía hay confusión en cuanto a eso.
No me han dicho, ¿es pecado o no es pecado? Es pecado, ¿verdad? O sea, fíjese, pastor, que yo en el bus andaba y de repente me metí la mano en el bolsillo y cuando lo saqué, billetes, no, lo metió en el bolsillo de otro. Y entonces los billetes que tienes son robados y es pecado. Pero voy a diezmar de eso. Porque todavía hay gente que se pregunta eso. ¿Es pecado o no es pecado? Y la gente se hace siempre la inocente. Es que no me di cuenta. ¿Cómo no? Si lo hizo a propósito. En mi pueblo le llaman mañoso al que hace eso. Bien, entonces el nuevo nacimiento. Tenemos que hablar un poquito del nuevo nacimiento. Juan 3:3, el Evangelio de Juan 3:3. Dice la Biblia: respondió Jesús y le dijo, hablando a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y hermanos, una evidencia clara del nuevo nacimiento. Si usted no entiende mucho la Biblia o no sabe mucho de teología, una evidencia le tiene que dar. Empieza el primer amor. ¿Quiénes se acuerdan todavía de aquellos días en que amaban al Señor con locura y desesperación? Hermanos, el primer amor. ¿Y qué señales hay? Mire, hermano, en esos días la gente de verdad no quiere pecar. Uno dice, no, he pecado tanto, yo no quiero pecar. Y no quiero pecar, pero y cuando peca se siente mal. Cuando usted peca, volviendo a hacer las mismas cosas feas que antes hacía y ahora se siente mal, mire, es síntoma de que quizás está vivo espiritualmente. Porque ya el verdadero creyente, el verdadero nacido de nuevo, hermano, le duele pecar. Le duele pecar. Le da vergüenza pecar. Y cuando peca, mire qué hace, se esconde. Procura esconderse de Dios porque uno dice, no hombre, no puedo. No, mira, a veces cuando usted chambrea, ya se siente mal. ¿Se siente mal chambreando, hermano? Por mencionar uno de tantos pecados. Entonces, uno de verdad quiere agradar a Dios. Quiere agradar a Dios. Y sabe que las cosas que hace no son agradables a Dios. Tal vez el hermano, el prójimo no me agrada, me cae mal y hasta lo odio. Pero uno ya no puede odiar a nadie. Y es más, no solamente no hay que odiar a nadie, sino que hay que amar a todos. Y le hacen los hermanos. Amén. Amén. Ok, mire, lo que me interesa, ya le dije, es que se vaya al cielo. Porque yo por el otro domingo no respondo. No sé si usted va a estar, ni tampoco sé si yo voy a estar. Pero no vaya a decir que no se lo dije. ¿Podemos aborrecer a alguien? ¿Podemos dejar de perdonar a alguien? ¿Y por qué contestan tan suavecito? Entonces, hermanos, porque uno sabe, si yo no perdono a este prójimo, y mire, la verdad es que este prójimo me ha ofendido lo suficiente como para que yo lo odie y hasta lo mate. Pero el Señor ya me dijo que si yo no lo perdono por esa picardía que me ha hecho, tampoco Él me va a perdonar a mí. Y si Él no me perdona y yo me muero, ¿a dónde me voy, hermano? Y usted no ha perdonado a todas las personas que lo han ofendido. Entonces, como pastor, me toca decirle. Y si quiere que le ayudemos a perdonar, pues le ayudamos, hermano. Pero yo prefiero, es que si le pido perdón me va a achicar. Mejor que lo achique y no el diablo en el infierno, que lo va a pasar recordando eso toda la eternidad. Hermano, hay que perdonar. Yo no he dicho nunca que esto es fácil. Lo que les he dicho siempre que es necesario. Entonces, cuando la persona está enamorada de Dios, comienza a entender la Biblia. Oiga, le entra un hambre, una pasión por la Biblia. Y pasa leyendo la Biblia mañana, tarde y noche. Yo tengo aquí un hermanito que cuando se convirtió, mire,
andaba con una Biblia y yo lo llegaba a ver, y una Biblia bien grande, y solo leyéndola. Entonces, mire, yo le preguntaba, hermanito, ¿y la entiende? Sí, me decía, no, pero hay que explicarla, porque a veces también quererla entender a su manera puede equivocarse. Pero yo lo miraba hambriento de la palabra. Mire, el bebé que acabamos de presentar, señal de que está vivo es que pide leche a cada rato. El que no quiere alimentarse de la palabra de Dios estará vivo. ¿Qué creen ustedes? El que no le gusta venir a los cultos, hay que rogarlo para venir a la iglesia, estará vivo. ¿Qué cree usted? Bueno, yo no sé, si a este bebé que acabamos de presentar le dejamos le quitamos el alimento mediodía, se escapa a morir, ¿verdad? Y si le damos 24 horas sin alimento, lo más probable es que muera, porque está vivo. O sea, porque está vivo necesita alimento. Ahora hablo con usted, mi amado hermano. Si usted deja de alimentarse de la palabra un día y no le da hambre, y ya van 2 días que no lee la Biblia ni la estudia, y se siente bien, y pasa una semana y la Biblia ahí hasta polvosa, y usted ni se acuerda de la Biblia, ¿señal de qué es eso? O sea que usted está muerto espiritualmente, porque si no le hace falta la palabra, si no le hace falta congregarse, si no tiene la conciencia despierta a la gravedad que significa el pecado, usted está muertito y bien muertito. Pero viene a la iglesia y lo saludamos y me dice pastor, y yo soy su pastor. Sí, pastor, usted es mi pastor. Vaya, ok, si usted lo dice. Pero yo puedo estar pastoreando a gente que no es convertida y anhelo que se conviertan, ¿verdad? Que les amanezca. ¿Es duro esto, hermanos? ¿Quién lo siente duro? Pero es necesario que hablemos así, porque ya le dije, lo que quiero es que se vaya al cielo, que no se quede con la ganas de irse al cielo, sino que sencillamente cuando se muera, derechito con el Señor. Entonces viene la escritura y oiga bien, hoy ya voy a la parte central del mensaje. Hay gente que, supóngase que es obediente, por lo menos en apariencia, y aparentemente pronuncia el nombre del Señor con amor. Ay, Señor, te amo. Con respeto, sí, Señor, sí, tú eres mi Dios, mi Salvador. Con delicia, con sonrisa, ay, mi Señor, qué bello eres. Con temor, ay, Señor, ten misericordia de mí. ¿Conoce gente así? Pero mire, aquí viene ya lo que dice la Biblia. Ok, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y si no entra en el reino de los cielos, ¿dónde entra? Ok. Entonces, porque estas son palabras del Señor Jesucristo. Esto no hay que averiguar si es cierto o no. Si Él dijo que así es, así es. Entonces yo no le puedo recetar esa salvación a nadie que simplemente decía Señor, Señor, aleluya, amén, o brinca, o hace malabares aquí en la iglesia. No, tiene que hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Así como la hacen los ángeles en el cielo, también nosotros aquí en la tierra la hacemos. Esos son los salvos. ¿Cómo tiene que en el cielo los ángeles no tienen mayor problema para obedecerle a Dios? Pero nosotros tenemos que hacer aquí la voluntad del Padre, así como los ángeles la hacen en el cielo.
casi significa que tenemos que tener comportamiento de ángeles. ¿No se entiende así? Si queremos llegar allá, estamos hablando de que el Señor dice, me dice Señor, Señor, pero no por decirme Señor, ya estás en el reino, sino que hay que hacer la voluntad de mi Padre. Y dice todavía el Señor, muchos me dirán en aquel día, otra vez, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? O sea que el profeta no por ser profeta es salvo. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Tal vez la persona de verdad era de aquellos gritones que le decían fuera, 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 fuera en el nombre de Jesús. Y la gente hacía así su relajo y ya ok, quedaba liberado. Hermano, eso no lo vuelve salvo. Porque cuando estén delante del trono de Dios, dice, aquí viene. Y tal vez usted ya está con las botas puestas según usted va a entrar al cielo. Y el Señor ahí le va a decir, ¿quién es ese? Nunca, oiga bien, nunca os conocí. Apartaos de mí. Y por último, ¿qué les dice? Hacedores de maldad. Hermano, esto es peligroso. Es tan peligroso como es real. Entonces, no estemos haciendo de la salvación una pantomima, un circo. Si no hay obediencia, no hay cielo. Aunque venga aquí. Y la Biblia, mire cómo es de gruesa. ¿Cuántas instrucciones habrán aquí? Hay suficientes para que podamos obedecer diariamente lo que Dios ha dicho. Usted le está diciendo Señor, Señor, pero no está obedeciendo. Pues hombre, es Señor solo de nombre, porque usted no es convertido, o lo peor todavía, habiendo conocido el toque de la gracia de Dios, no quiere obedecerle a Dios, no hace la voluntad de Dios. Entonces, hermano, si usted no se va al cielo, Dios no lo quiera, no le va a decir al diablo allá abajo, el pastor nunca me dijo. ¿Quiénes me echarían a mí la culpa si se van al infierno? Levanten la mano. Más bien, si alguno, yo no quiero que se vaya nadie, si alguno se va al infierno, va a decir, y el pastor nos dijo, yo estoy claro que el pastor nos dijo, y no quise hacer caso. Hermanos amados, Dios nos guarde de sufrir esta experiencia, pero si el Señor Jesucristo anunció que se va a dar o no, hija. Ok, entonces, voy a la otra parte. Existen hoy en día, amados, multitud de iglesias con pastores como yo que le recetan al pecador una falsa salvación. Y si la salvación es falsa, no es salvación. Entonces no salva, sino que condena. Lo advierte claramente el Señor Jesucristo. Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Voy a esto. Miren, los falsos profetas ahora abundan, hermano. Más bien, yo creo que hasta en promoción han de estar, porque son demasiados los falsos profetas que hay, que al pecador no le señalan el pecado. Y hay infinidad de escritos acerca de los falsos profetas. El falso profeta no es aquel que levanta las manos, tararea y le dice, mira, el santo te dice que la lotería va a caer en 7. Eso es un adivino barato. Eso no es cristiano. El falso profeta es el que muestra un camino equivocado de salvación. El que le dice al pecador, no, venite, por aquí andate. Y ahí voy yo adelante, para que veas que voy por el camino correcto. El Señor Jesucristo acerca de los falsos profetas dijo que ambos, el ciego y el que guía al ciego, los dos van a caer en el hoyo. Entonces, hermanos, el problema es que el falso profeta uno tiene que reconocerlo.
Mire, se me ha criticado y mucho por hacer señalamientos en cuanto a los falsos profetas, a la falsa profecía. Y hermano, mi responsabilidad como pastor es enfatizar e interpretar correctamente las Escrituras. Y si usted tiene un argumento diferente en cuanto a salvación, hermano, hablemos. Pero lo que menos quiero es mostrarle un camino equivocado para el cielo. Entonces, el falso profeta viene y aparentemente tiene piedad, tiene santidad, tiene obediencia, pero viene disfrazado. Entonces, ¿quién es realmente el que se metió a la iglesia? Es un lobo rapaz. Dice que se lo quiero ilustrar en el libro de los Hechos. Ahí está una cita, Hechos 20 creo que está. Hablando de Pablo en su despedida de Mileto. Hechos 20. Dice la Escritura. Oiga bien, la iglesia de Éfeso había sido pastoreada por el apóstol Pablo 3 años y medio. ¿Habrá estado bien pastoreada esa iglesia? Y el propio Pablo dice, les dije el versículo 28, ¿verdad? Por tanto, dice, cuando él se va, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, oiga bien, Pablo afirmando esto, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermano, es que no está suficientemente claro el mensaje de quién es un lobo rapaz. Hermano, hay gente ahora que predica evangelio por dinero. Y yo sé, si le digo esto al hermanito, a lo mejor me da mis chirlicas. Y si le digo el pecado, no me las va a dar. Entonces, ¿qué hago? No le digo, lo pongo a él en el cielo y lo estoy engañando. Porque realmente ni es convertido, ni está en el cielo, pero me da fondos a mi bolsillo. Entonces, y yo pienso que Dios es el que me los está dando. Cuidado, hermano amado. El falso profeta no le importa si usted se salva o se condena. Él lo que quiere es que usted dependa de él. Que diga, si en esta iglesia no está el pastor, entonces se acaba la iglesia. Hermano, no es así. Si yo no estoy en este púlpito, vendrá otro mejor que yo. Si yo no soy insustituible, hermano. Pero quiero, por lo menos, mientras Dios me permita enseñarle la verdad. No podemos nosotros estar tolerando ahora ese falso evangelio que es prácticamente iglesias SADCB. No se puede eso. No se puede porque no hay salvación. Hermano, podemos tener una gran catedral con campanas y candelas si usted quiere. Si no hay salvación, eso es infierno. Prefiero yo un local y poca gente, pero que por lo menos uno de ustedes alcance la vida eterna. Si no todos. A eso estoy llamado, hermano. Entonces no piense, hermano. Mire, yo le puedo decir a todos con toda honestidad. No piensen que porque yo los quiero así como los quiero, porque así como cuando los quiero los regaño. Pero eso no los salva. Tienen que hacer la voluntad de Dios. Mire, hay muchas citas bíblicas que amonestan en cuanto a eso. Le voy a hacer una cita rápida. Gálatas 5:21. Ahí dice clarísimo, mire, 5:21. Ahí menciona las obras de la carne y envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué va a pasar? No heredarán el reino de Dios. Entonces, esa gente que le da rienda suelta a los apetitos de la carne, sencillamente no van a heredar el reino de Dios. Viven en otro reino. 1 Corintios 6:9, para que vayamos avanzando. Ahí también amonesta, 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, advierte Pablo. No se equivoque.
ni los fornicarios, y ahí está una lista grande de pecados que no permiten heredar el reino de Dios. Y habla de practicar el pecado. Mira, hermano, cuántas veces yo he hablado con hombres que han venido a los pies de Cristo y genuinamente se han arrepentido, pero han llegado en adulterio. Y les pregunto yo, ¿está en ese pecado, hermanos? La mayoría dice que sí. Entonces, y les toca tomar decisiones que den credibilidad a su arrepentimiento. Tienen que dejar a su amante. Y a la que quieren dejar es a la esposa. Yo les digo, no, la esposa no se deja. Usted ya está casado. Ella es la madre de sus hijas. Claro, la esposa tiene 60 años, la bicha tiene 32. Entonces, pues no, la suya es la de 60. ¿Estamos claros? El que lo hace y dice, tal vez le duele, porque ya está enamorado, hasta hijos tiene, pero obedece la palabra de Dios. No se equivoque. El que escoge a la equivocada, escoge condenación. Yo no estoy hablando de casos aquí no hay. Por eso se comete una injusticia y los injustos no heredarán el reino de Dios. Efesios 5. Hermano, necesito instruirlo en esto. Necesito que le amanezca en esto. Efesios 5. 5 y 6. Fíjese bien lo que dice la Escritura. Porque sabéis que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hermano, ¿se está claro eso? O sea, estos pecados cierran la puerta del cielo para aquel que está sumergido en ellos. Y no se deje engañar. Tal vez viene un falso profeta y le dice, no, hijo, el Señor te dice, quédate con la joven. No, el Señor no dice eso. Está duro, ¿verdad? Oiga, me gusta lo que dice Marcos 10:24, Carlitos. Marcos 10:24. Fíjese bien, es que esto, ¿verdad que es lindo, hija? Marcos 10:24. A mí, como esto de la Biblia me encanta, y como se los puedo documentar bíblicamente, lo que me tarda un poquito es en buscar la cita. Dice así: los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Mira, amado, el dinero muchas veces es causante de condenación. Si la gente busca seguridad en el dinero, si la confianza está puesta en el dinero, hermano, no va a confiar en Dios, no va a creer en la obra de Cristo. Usted solito, por amor al dinero, que es raíz de todos los males, usted va a privarse de la vida eterna. Y no está el Señor en contra de que la gente tenga, está en contra de que la gente confíe en las riquezas que tiene. Y ahí la Biblia dice que le va a ser difícil entrar, porque cuesta dejar de confiar en el dinero. Y hay otra cita un poquito atrás, lo acabamos de leer. Marcos 10:15. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, simplemente no entrará en él. Amado, el Señor nos quiere bien limpitos. Ay, por ejemplo, Eduardito, pureza de niño. ¿Qué pecado le podemos imputar a Eduardito? Y el Señor dice que recibamos el reino como un niño, como un bebé, como un niño inocente. Que Dios no quisiera que tuviéramos conciencia del bien y el mal, pero lamentablemente la tenemos por el pecado heredado. Pero tenemos que santificarnos, purificarnos tanto de tanta inmundicia para que podamos recibir el reino de Dios como un niño para entrar en él. Si no, hermanos, lo recibimos como niños puros, santos, sin mancha, hermanos, simplemente estamos cerrando las puertas del cielo para nosotros.
Bueno, ya están suficientemente enojados con el pastor por decirles la verdad. Pero amados, yo les digo, es muy irresponsable, ya con esto termino, es muy irresponsable garantizarle el cielo al desobediente. Yo no le puedo, hermano, garantizar el cielo si usted anda en desobediencia. El peligro de los falsos profetas que le acabo de decir es que con su vestidura de aparente santidad, con el engaño que le dicen a la gente, tal vez por amor al dinero, la mayoría, entonces apartan al rebaño de la verdad. Los frutos tienen que ser notorios, hermano. Tienen que ser notorios. Si cualquier arbolito que usted lo siembra, cuando crece, ¿qué es lo que da? Siembre una semilla de mango, hasta la puede dejar tirada allá en la tierra. Y pase después de 2, 3 años y va a haber manguitos ahí. ¿Qué frutos está dando usted, hermano? Frutos dignos de arrepentimiento, frutos de una obediencia clara y total a Dios. Si no se ven frutos, hermano, ¿qué se hace con el árbol que no da frutos? Cortarlo y echarlo al fuego. O sea, el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero esto es palabra de Dios, hermano. Entonces, yo quisiera, hermano, yo no quisiera rogarlo a usted para que viniera al CCDL, para que viniera al culto del miércoles, para que viniera a orar. Le he dicho, si no quiere orar conmigo, ore usted solo, tenemos un lugar de oración. Pero su vida tiene que mostrar frutos claros de cambio. Se tiene que notar en usted la santidad, la delicia de la palabra. Tiene que notarse una obediencia, mire, una obediencia no forzada, porque sino que una obediencia, ¿sí?, voluntaria, digamos, una obediencia no como el soldado en el cuartel, que si no obedece no le cae, sino que una obediencia en gozo. Sí, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Es usted de los que quieren hacer la voluntad de Dios, hermano, hermana? Póngase de pie aquel que de verdad quiere hacer la voluntad de Dios, que no solo son buenas intenciones, sino que quiere hacerla y que la hago. Voy a obedecer, Señor. Voy a hacer tu voluntad. Oremos, amados. Poderoso Dios, te doy gracias por tu palabra, por tu mensaje. Dios mío, claramente dijiste, mi Señor, que el camino a la vida eterna es angosto, es difícil. El pecado no cabe en el camino angosto. El pecado tiene que morir en tus hijos. Tenemos, mi Dios, que perdonar primeramente a todos aquellos que nos hayan ofendido. Y comenzar desde ahí, mi Dios, matar la soberbia, matar la envidia, la codicia, la lujuria. Matar, mi Dios, todo aquello que a ti te moleste. Tenemos que verdaderamente nacer de nuevo.